Hola, hola a todos, saludos, yo soy Padre Diego y después de una semana de descanso estoy de vuelta con el mensaje del Evangelio. Quiero llamar la atención en una cosa, no los voy a regañar, por supuesto que no, pero quiero como llamar la atención sobre algo bien interesante. El viernes 31 de julio, que fue el último día antes de salir a vacaciones, el último día que hice el Evangelio, dije al final que no íbamos a tener por lo menos el mensaje que yo doy todos los días con el Evangelio del día por una semana. Sin embargo, muchas personas me escribieron y me llamaron preguntándome: Padre, ¿qué pasó con el mensaje? Padre, no hemos vuelto a escuchar de usted. Muchas gracias por su preocupación. Pero me he dado cuenta que no sabemos escuchar. Bueno, para los que de pronto lo escucharon y no prestaron atención, para los que tal vez no lo escucharon, aquí estoy de vuelta después de una semana de vacaciones. Otra aclaración antes de ir con el Evangelio del día. Hoy estamos celebrando en la iglesia la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir de la iglesia del tercer siglo, uno de los diáconos más venerados o de los mártires más venerados en la iglesia romana en los primeros siglos del cristianismo. Por eso entonces hoy tenemos una lectura, porque es una fiesta. ¿Se acuerdan los diferentes niveles o jerarquías en las celebraciones litúrgicas de las que hablé algunas semanas atrás? Hoy tenemos una lectura distinta, es decir, interrumpimos el curso en la lectura del Evangelio de Mateo y vamos a leer hoy el Evangelio de Juan. Y aquí viene entonces la segunda aclaración. Algunas personas me han preguntado: Padre, ¿por qué usted lee a veces unos evangelios distintos a los que leemos en nuestra iglesia o en nuestra comunidad? Bueno, este mensaje lo ven personas no solamente de mi diócesis, aquí en la diócesis de Worcester en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, sino que lo ven personas de otros estados y de otros países. Recuerden ustedes que la liturgia, aunque es una, y nosotros seguimos unas reglas litúrgicas comunes, la liturgia también es creativa, digámoslo así, y es flexible y es práctica en términos de las lecturas que se hacen. Entonces, por ejemplo, las distintas conferencias episcopales de las distintas regiones o países tienen la potestad de elegir unas lecturas de acuerdo a la fiesta que se esté celebrando o a la ocasión propia de la liturgia. Entonces, por eso, como les decía, en ese día que hice la explicación, que creo que fue el día de Santa María Magdalena, por ejemplo, San Lorenzo es una fiesta aquí en Estados Unidos, en mi diócesis particularmente y en la provincia eclesiástica donde yo pertenezco. Pero en algunos otros países tal vez no es una fiesta, sino que es una memoria o es una memoria libre. Entonces pueden leer otro tipo de evangelio, ¿sí? Entonces, por eso vamos como con distintos evangelios a veces, porque por las distintas conferencias episcopales a las que podemos pertenecer. Los que están en Latinoamérica pues siguen las indicaciones de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Los que están en Europa, los que están en África, qué sé yo. Nosotros aquí en Estados Unidos seguimos las instrucciones de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y de una manera particular de esta provincia eclesiástica que es la provincia de New England, de Nueva Inglaterra. Muy bien, hechas estas aclaraciones, ahora sí, vamos al Evangelio de hoy. Del Evangelio de Juan, el capítulo 12, los versículos 24 al 26. Jesús dijo a sus discípulos: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que se aferra a la vida la pierde. El que desprecia la vida en este mundo la conserva para una vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará mi servidor. Si uno me sirve, lo honrará mi Padre. Muy bien. Este discurso de Jesús que escuchamos en el Evangelio de hoy es el preludio o el anuncio de su muerte de una manera, digámoslo, metafórica. Jesús utiliza una metáfora, la del grano de trigo que cae en tierra. Y es un anuncio de la pasión de Jesús no como un evento trágico, no como una catástrofe, sino por el contrario como un ofrecimiento libre de su persona o de su vida para la salvación. Más aún, podríamos decir que
Jesús asume su muerte aquí en el Evangelio de Juan, y en estos versículos particulares Jesús asume su muerte como un paso necesario para su glorificación. No puede haber glorificación de Jesús si antes no experimenta o no ofrece su vida a través de la muerte. En el Evangelio de Juan nosotros no encontramos un pasaje donde Jesús dice, como lo dicen los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas, el que quiera ser discípulo mío, que tome su cruz y me siga. El que pierda su vida la ganará, o el que gane su vida o el que quiera conservar su vida la ganará. Aquí tenemos una expresión distinta. Aquí no tenemos esto de tomar la cruz y seguir a Jesús. Más bien tenemos esta invitación. Bueno, más que una invitación, sería como una característica propia del discipulado. Si el grano de trigo no muere, en un lenguaje tan poético, tan bonito, si el grano de trigo no muere, no cae en la tierra y muere, se queda simplemente un grano de trigo. ¿Para qué sirve un grano de trigo si no es para ser sembrado? Un solo grano de trigo ni siquiera es capaz de hacer un gramo de harina. Entonces, ¿para qué sirve un grano de trigo si no es para producir más trigo? Es más o menos como la lógica de este texto. Pero si muere, es decir, si renuncia a su condición de grano de trigo, digámoslo así, si entrega su vida, entonces produce mucho fruto. Es más o menos la lógica en este texto que encontramos. Entonces, la invitación de Jesús a sus discípulos es que sigan su ejemplo, el ejemplo de ofrecer su vida y de entregar su vida para que no se quede siendo simplemente una vida desperdiciada, sino que produzca mucho fruto. La vida de los mártires al principio de la iglesia es un vívido ejemplo de este texto que escuchamos, porque ellos entendieron que entregar la vida era más importante que conservarla, que entregar su vida a la muerte, por loco que esto pueda sonar, era inclusive más importante que salir huyendo y conservar su vida. De hecho, la sangre de los mártires, y eso es lo que nosotros confesamos, la sangre de los mártires es la semilla del reino, la semilla que produce mucho fruto en el reino. Por eso nosotros veneramos a los mártires, por eso eran dignos de tanta admiración en los primeros siglos, porque no tenían miedo de ofrecer su vida, porque sabían que finalmente iban a resucitar a la vida eterna, ¿sí? Bueno, ya lo he dicho varias veces, nosotros no somos perseguidos, no vivimos en un país que nos persigue. Bueno, como persiguen a nuestros hermanos cristianos en otros países. Me enteraba yo que la India, por ejemplo, un país tan grande y tan multicultural, es uno de los países que más persigue a los cristianos, especialmente a los católicos. Y muchos otros países que siguen persiguiendo a los cristianos. Hay otro tipo de persecuciones. Sea que usted sea perseguido o no, sea que usted sea burlado, rechazado, excluido por causa de ser cristiano, todos estamos invitados a ofrecer nuestra vida de manera generosa. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo se ofrece la vida de manera generosa? Actos de amor que usted haga por los otros, sacrificios, pequeños sacrificios, cosas que usted sea capaz de dejar a un lado que le gusta mucho hacer para beneficiar a los otros, para hacerle a los otros la vida un poco más fácil, más amable, más llevadera, sobre todo en esta situación que estamos viviendo. Es la invitación a vivir el martirio, es decir, a ser testigos, mártir, testigo, ese es el significado de la palabra, a ser testigos de Jesús, ofreciendo nuestra vida por el beneficio de otros. Quiero darle las gracias hoy a Sabana, que en sus vacaciones se acordó de mí y me trajo esta tacita. Let's take a coffee break. Algo así como saquemos un ratico. ¿Cómo traducir esto? Let's take a coffee break. Tomémonos un café, tomémonos un tinto, como decía mi papá, y seamos amigos. Salud y bendiciones para todos. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud y nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. Chao, chao.